A ver, el olvido. El olvido. Por ejemplo, la imagen en pantalla hace referencia a una desintegración de la mente, pero ya no simplemente sería olvido, sino sería una amnesia muy fuerte, producto, por ejemplo, ¿no? del Alzheimer. El Alzheimer, por ejemplo, es una enfermedad que lo que va a hacer es una pérdida de memoria muy fuerte, donde se olvidan recuerdos tan importantes como inclusive el rostro o la imagen de nuestros seres queridos, ¿no? Pero no vamos a hablar de ello el día de hoy, sino del simple hecho del olvido. ¿Cómo es este mecanismo del olvido? Porque algunas personas quisieran nunca olvidar nada, pero siempre estamos olvidando. Así como estamos recordando cosas, también las estamos olvidando. El olvido es necesario, de hecho, para la memoria. Vamos a ver aquí el concepto del olvido. Dice, el olvido, el acto de olvidar, es una acción involuntaria. Involuntaria quiere decir que no la hacemos con nuestra propia voluntad. No es que nosotros querramos olvidar, como dije, ¿no? Muchos y muchas lo que quieren es recordarlo todo si es posible, pero obviamente eso no se puede. Por eso el olvido es algo involuntario que consiste en dejar de recordar o de almacenar en la memoria la información adquirida. Cuando dejamos de almacenar información en nuestra memoria o hacemos que esa información que ya está adquirida, ¿no?, la olvidamos. De alguna forma pareciera que nos deshacemos de ella. Ese es el concepto muy el sencillo. olvido y eso. Pero veamos esta pregunta importante que dice lo siguiente. Todos están viendo la pantalla, ¿verdad? ¿Se está viendo adecuadamente la pantallita? Sí. La pantalla donde dice, ¿tiene el olvido una función? Si se está viendo correctamente, estamos muy bien. Bueno, ¿qué dice acá? Veamos. Dice, ¿tiene el olvido una función? Y la respuesta es indiscutiblemente sí. El olvido es algo natural y esencial para que la memoria y con ella la inteligencia funcionen correctamente. Si no fuésemos capaces de olvidar los detalles considerados insignificantes o las informaciones innecesarias de nuestras percepciones, no podríamos llegar a establecer conceptos generales sobre lo que nos rodea. Estaríamos continuamente agobiados con todos los datos procedentes de nuestros sentidos. Por otro lado, quedaríamos bloqueados por la sobrecarga de estímulos e información. Como vemos, el cerebro lo que hace es captar a través de nuestros sentidos, capta cantidad de información, sonidos, objetos, todo lo que vemos durante el día, todo lo que escuchamos, todo lo que tocamos, inclusive de aquellas cosas que imaginamos o pensamos, se almacenan en el cerebro. Pero si todo esto se quedase en nuestra memoria, pues nos abrumaría, nos quedaríamos abrumados, sería algo, como quien dice, algo agobiante, ¿no? Sería agobiante tener que estar con toda esa información en nuestra cabeza. Y además, eso impediría que nosotros podamos generalizar, es decir, crear conceptos mucho más complejos o más sintéticos de toda esa información, ya que si no olvidaríamos nada, probablemente no habría cosas que tienen relevancia sobre otras. Es decir, las cosas importantes que las escogemos y recordamos porque son importantes, las tendríamos al mismo nivel que las cosas insignificantes.
Es por eso que en la vida monótona, cuando hacemos a diario cosas casi en automático, inclusive olvidamos lo que hemos desayunado, lo que hemos comido en el día, ¿no? ¿Por qué? Porque es algo que hacemos con monotonía. Es decir, continuamente estamos repitiendo esas acciones, lo que genera que no les pongamos demasiada atención, hasta inclusive las hagamos de forma automática. ¿Se dan cuenta? Entonces, esas cosas que pasan a ser insignificantes, el cerebro las olvida, mientras que trata de recordar aquellas cosas que son más importantes y que también estarían vinculadas a una emoción. Es decir, si hay algo que me sucede, si hay un evento, un objeto, una circunstancia, una persona que estamos vinculando con una emoción, y si es fuerte esta emoción, el recuerdo que va a quedar de esa persona, de ese objeto, de ese momento, va a ser mucho más nítido. O sea, va a quedar más impregnado en nosotros. Por eso se dice que la memoria y las emociones, ¿no?, también están unidos de alguna forma, ¿no? Ambos juegan papeles importantes al momento de recordar. La memoria almacena cosas con mayor prioridad, cosas emocionales, ¿no? Si nos ha pasado algo emocional, como por ejemplo el primer día que hicimos algo importante, ¿no? El día de su matrimonio, el día en que tuvo una gran tristeza, el fallecimiento de un ser querido, o sea, momentos como esos que uno vive son más difíciles de olvidar, porque la memoria los enlaza, los atrapa más, se puede decir, al estar vinculados a momentos emocionales fuertes. Sin embargo, la memoria no es del todo perfecta, ¿no? La memoria no es, como les había dicho en un inicio, no es como la cámara fotográfica que nos saca en un instante así como estamos, ¿no? Nos puede sacar todos los detalles, o una videocámara cuando nosotros nos filmamos con el celular, o filmamos un evento, una fiesta, qué sé yo. Ahí sale todo, ¿no? Pareciera que todo lo que puede enfocar esa cámara, ahí sale, ¿no? Queda detallado, con detalles uno puede saber el color de ropa que tenía ese día, cómo estaba vestido, en qué lugar se encontraba, con qué personas, quiénes estaban. ¿Por qué? Porque todo lo captura la videocámara, pero la memoria no es así. A lo mucho hay personas que tienen una memoria mmm, muy potenciada, a la que se llama memoria fotográfica. O hay personas que sí tienen una memoria que se llama memoria fotográfica. Y les dicen memoria fotográfica porque es realmente como si sacara una fotografía de aquello que ve o percibe en un momento. Entonces, inclusive hay un pintor, ¿no?, en Estados Unidos, que lo llevan en un helicóptero, lo hacen pasear por la ciudad en helicóptero, y al tener una memoria tan fotográfica es capaz de recordar con mucho detalle, no absoluto por supuesto, pero con mucho detalle recuerda los edificios, recuerda las calles, es decir, una ciudad tan urbanizada y con tantos edificios como es Nueva York, ¿no?, en Estados Unidos, pues sería abrumante tratar de recordar todo eso, pero una persona con memoria fotográfica puede inclusive hacerlo, hacer algo así, pero no puede recordar absolutamente todo, ¿no?, desde que amanece hasta que anochece. Eso sería, como hemos dicho anteriormente, abrumador, y por eso existe el olvido. Pero además la memoria tiene sus algunos problemas, ¿no? Veamos qué dice acá sobre los experimentos de Ebbinghaus. Estos experimentos que ha hecho este señor nos dicen lo siguiente. Está entrando el señor Estevita. Señor Estevita dice: el olvido es más rápido en las primeras 9 horas. Vamos a ver, estos son 6 círculos, en cada uno de ellos vamos a ver
los resultados de algunos experimentos de Ebbinghaus, no sé pronunciar muy bien, Ebbinghaus, que es un científico que ha analizado la forma en que olvidamos, ¿no? O cómo retenemos, ¿no? El tiempo de olvido y cuándo retenemos las cosas, cómo funciona nuestra memoria. Según sus resultados, dice, el olvido es más rápido en las primeras 9 horas. Es decir, en las primeras 9 horas es mucho más fácil que olvidemos alguna cosa. ¿Qué más dice? Lo que se ha olvidado se puede reaprender más deprisa. Es decir, si yo he aprendido algo y por ahí lo he olvidado, por falta de uso, por falta de continuidad, que yo lo vuelva a aprender en un futuro, se me va a hacer mucho más fácil reaprenderlo, ¿no? Es más fácil de reaprender aquello que antes he aprendido y, bueno, por alguna circunstancia he llegado a olvidar. Las cosas con sentido se recuerdan durante más tiempo, ¿no? Es otra de las conclusiones a las que llega, es que las cosas con sentido se recuerdan durante más tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que aquello que somos capaces de entender, aquello que somos capaces de encontrarle una lógica en nuestra cabecita, o sea, en nuestra mente, le damos una lógica, le damos un sentido, cuando tiene un sentido para nosotros, y mucho más si lo vinculamos con una emoción o algo emocional nuestro, pues se va a quedar mucho más grabado, lo vamos a recordar con mucha mayor nitidez, lo recordamos. Aquello que tiene sentido para nosotros es más fácil recordar. ¿Qué más nos dice? La retentiva es mejor si es mayor el intervalo de tiempo en que se repiten las cosas. Es decir, cuando uno está aprendiendo algo y está utilizando la repetición para aprender, mientras mayor sea ese intervalo de aprendizaje, entonces, según sus resultados, uno va a retener mejor, ¿no? Uno va a tener una mayor retención de información si uno repite con un intervalo más, digamos, más amplio. Por ejemplo, el poder repetir cada día qué sé yo, leer algo cada día, o, ¿qué puedo decir? A ver, algo que cada día hagamos para poder recordarlo. ¿Qué hacemos todos los días que queremos recordar? A ver, ¿qué me dice señora Dorisita? ¿Qué hacemos todos los días para recordar? Para recordar, por ejemplo, una poesía, Sí, se repite nuevamente y tratamos de memorizarlo y no nos claro, olvidamos. exactamente, señora Dorisita. Un muy buen ejemplo, ¿no? Una poesía. Qué bonito. Si quisiéramos memorizarnos una poesía, entonces tratamos de repetir, ¿no? La repetimos para poder memorizarla. Y si el intervalo de repetición es un poco amplio, entonces va a ser más probable que la, la recordemos, o sea, se nos quede en la memoria. Por ejemplo, esta manía a veces de estudiar una y otra vez, a veces no tiene sentido o no tiene buenos resultados si no le estamos dando un sentido en nuestra mente, ¿no? Muchas veces solamente hace falta alargar el intervalo de tiempo, es decir, en vez de repetir en una sola tarde, una sola hora, una y otra vez la poesía, podríamos repetirla durante 5 días, ¿no? A la misma hora. Entonces, en la mañana, al despertarme, puedo leer mi poesía, al día siguiente en la mañana igualmente, al día siguiente en la mañana igualmente, y así. Entonces, de alguna forma, el cerebro lo retiene con mayor precisión, o sea, lo va a recordar mucho mejor. Se recuerda más fácilmente, otro resultado dice, se recuerda más fácilmente lo que aparece al principio y al final de una serie. Podemos decir una serie de números, una serie de imágenes,
que puede ser una serie de objetos. Una serie se refiere a una serie de cosas. ¿Qué es lo que se recuerda más fácilmente? Según sus investigaciones, pues lo que se recuerda más fácilmente es lo que aparece al principio y lo que aparece al final, ¿no? Por eso en los números de teléfono, a veces recordamos el número con el que empieza y el número con el que termina, ¿no? Ah, ese número terminaba con tal, con tal número, ¿no? Terminaba así, terminaba en 7, ese número terminaba en 7, decimos. O cuando recordamos un nombre y decimos, ah, ¿cómo se llamaba? Su nombre empezaba con M, decimos. Se llamaba María, Marta, ¿no? Entonces, por ahí algo recordamos, el inicio o el final, o el inicio y el final. Pero a veces se nos olvida lo de en medio, ¿no? ¿Qué más? Dice, lo que se estudia hasta dominarlo por completo se recuerda durante más tiempo. Lo que sería más o menos obvio, ¿no? Aquello que se estudia hasta dominarlo, pues se va a recordar durante más tiempo, lo cual requiere un poco de esfuerzo, ¿no? El poder aprender algo con precisión, pues requiere mucho esfuerzo, pero es lo que más se recuerda. Entonces, esos son algunos resultados de los experimentos de Ebbinghaus. Ebbinghaus. Él ha hecho ciertos experimentos para ver cómo era esta retención y cuán fácil se olvidaba las cosas que aprendemos. Ha experimentado y ha llegado a estas conclusiones. Pero como les decía anteriormente, la memoria no es perfecta, ¿no? No es perfecta. Tiene algunos pecados, como le hemos puesto acá, ¿no? Los pecados de la memoria. Le hemos puesto pecados cuando en realidad son algunos defectos de nuestra memoria. La memoria humana no es nada perfecta. Por ejemplo, uno de ellos es la fugacidad. ¿Fugacidad a qué se refiere? Bueno, pues que a veces cuando recordamos algo, también es muy fácil que se nos olvide algo, sobre todo cuando no le prestamos mucha atención. ¿Qué más? El despiste. ¿Cuántas veces nos olvidamos las llaves porque no sabemos dónde las hemos dejado o nos olvidamos un objeto con el que estábamos moviendo de un lado para otro y lo olvidamos, no sabemos dónde lo hemos dejado, el control remoto, las llaves del carro, diversos objetos, ¿no? ¿Por qué los perdemos? Los perdemos a veces por despiste. ¿Por qué? Porque mientras estamos haciendo algo, de repente, o concentrados o pensando en otra cosa, dejamos las llaves por ahí, ¿no? O las dejamos sin darnos cuenta. Normalmente el despiste sucede cuando nuestra mente está haciendo una cosa y nosotros por automatismo estamos haciendo otra y no tomamos conciencia de eso y lo olvidamos. El despiste es totalmente normal y le sucede a personas mayores como a personas jóvenes. Todo va a depender de cuán distraído puede estar esa persona, ¿no? Inclusive hay una anécdota de Albert Einstein. Albert Einstein era, como ustedes saben, un genio de la física y era alguien que trabajaba bastante con su imaginación, ¿no? Entre sus estudios de la física, bueno, trabajaba mucho con su imaginación. Entonces era una persona muy imaginativa. Se le conoce por ser muy inteligente, pero gran parte de esa inteligencia se la debe a la imaginación que él tenía para sus estudios de la física, ponerlos en su imaginación. Entonces, cuando él era joven, dice que era pues un muchacho que andaba imaginando muchas cosas y que en la casa alquilada en que vivía, pues a veces siempre olvidaba sus llaves, ¿no? Olvidaba sus llaves dentro de la casa. Así que tenía a quien le alquilaba ese lugar, pues le tenía un poco molesta, ¿no? Entonces, a todos nos puede pasar, ¿no? El despiste, el olvido de ciertas cositas
no es algo netamente de la adultez mayor, es algo que nos puede suceder a todos. El bloqueo. El bloqueo ya es casi como el despiste, pero es algo más complejo, que puede deberse a un problema más grave o algo sencillo. Pero el bloqueo es cuando una persona, pues, de repente olvida en ese instante qué es lo que estaba haciendo. Olvida en un momento dado qué es lo que estaba haciendo. Eh, a veces sucede, puede sucederle ocasionalmente a cualquier persona, pero ¿dónde está el detalle? Cuando la persona está entretenida, como sucede con el despiste, y se bloquea por ahí porque estaba pensando en otra cosa, eso no es un problema grave de memoria. Eso es casi como un despiste, como que se bloqueó, que de repente tenía la cabeza en otra parte. Pero cuando está haciendo una cosa, ¿no? Pensando en efectuar una cosa y de repente se queda bloqueada, entonces eso puede deberse a otra cosa. Habría que ver. Otro pecado de la memoria o error de la memoria sería el sesgo. El sesgo, que es una palabra muy utilizada para nombrar a ciertos errores de precisión, es decir, la memoria no es precisa, tiene sesgos, puede tener sesgos de muchos tipos. El sesgo es cuando algo no es preciso, y no es preciso porque por ahí no nos conviene recordar exactamente eso. A veces una discusión recordamos solamente lo que mejor nos parece o mejor nos conviene recordar, y lo malo no lo recordamos. Entonces ahí esa memoria tiene un sesgo emocional, un sesgo por conveniencia. Bueno, hay infinidad de sesgos, ahora no los recuerdo, pero no solamente que tienen que ver con la memoria, sino eh, con nuestra capacidad de captar las cosas, de entender las cosas. Hay muchos sesgos. Pero dentro de la memoria también tiene sus propios sesgos porque no es precisa, no es exacta. Aunque nosotros creamos de que la memoria es exacta, por ahí la otra persona que vivió con nosotros un mismo evento, una misma situación, recuerda las cosas con ciertos matices distintos, recuerda algo distinto y dicen, pero ¿por qué ella dice que ha pasado eso si yo lo recuerdo de forma distinta? Es que la memoria es imperfecta, pero no solamente la memoria suya, sino también la de su amiga, la de su hermana, es decir, la memoria de todos nosotros los seres humanos es imperfecta, tiene sesgos. Y eso es dado a las últimas investigaciones que se han hecho, y es que esta memoria no es tan precisa, no es exacta. Olvidamos e inclusive recordamos cosas que en realidad nunca sucedieron. ¿No? La memoria puede hacer eso. Por eso también uno de sus errores sería aquí la atribución errónea. Hay veces que le atribuimos cosas a alguien o a algo que en realidad nunca sucedieron. Esa vez yo recuerdo que tú estabas vestida de rojo, le decimos. Y esa persona dice, yo no, nunca estuve vestida de rojo. O le decimos, yo recuerdo que estabas en tal reunión. Y la otra persona dice, no, yo no fui, ¿no? Entonces, ahí decimos, ¿qué pasó? ¿Por qué ella recuerda algo tan distinto a lo que yo recuerdo? ¿Por qué se niega? Decimos, ¿no? Y es que a veces la memoria tiene una atribución errónea. Nos podemos equivocar. Como les dije, la manera mejor de comparar, ¿no? Nuestra memoria sería con una grabación de video. Una grabación de video sí capta todos los detalles que puede enfocar, ¿no? Pero la memoria tiene muchos sesgos, errores, atribuciones erróneas, inclusive estos dos más que dice acá, sugestión y persistencia. Sugestión, ¿qué quiere decir? Bueno, que podemos recordar cosas que en realidad no sucedieron, pero que fuimos sugestionados después, ¿no? Alguien nos convenció, ¿no?
Alguien nos convenció de que hicimos algo y en realidad no lo hicimos, pero logró convencernos. Nos habló con tanto detalle de que, yo te vi en tal lugar, estabas haciendo esto, 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 y dice, sí, la verdad yo sí he ido a esa reunión, yo estuve en esa reunión, pero yo hice eso, no nos acordamos, pero por ahí alguien nos puede sugestionar, ¿no? Nosotros somos susceptibles a sugestionarnos o que alguien nos sugestione y nos diga esto ha pasado, pero en realidad no pasó. Y la persistencia también, ¿no? La persistencia, es decir, la memoria también puede tener persistencia. Muy bien, pasemos a lo que es los tipos del olvido. 3 tipos del olvido, vamos a ver acá. También son interesantes entender los tipos del olvido. Acá tenemos 3. El olvido traumático, ¿no? Que está mucho más cerca de lo que conocemos como amnesia. Amnesia, una enfermedad del olvido que vemos en las películas o algunas enfermedades. En las películas vemos, ¿no? Cuando alguien tiene un accidente y se olvidó todo de su vida. No se acuerda ni de su nombre. Bueno, hay películas interesantes, ¿no? Películas muy interesantes de eso. El olvido traumático. Bueno, puede deberse, como dice acá, la amnesia causada por golpes en la cabeza, accidentes, inclusive accidentes cerebrovasculares, ¿no? Que tienen que ver con esta vena gruesa que tenemos aquí que lleva sangre a todo lo que es el cerebro. Y a veces cuando existe un accidente cerebrovascular, esta vena hace que o lleva la sangre con tal impulso que alguna de las venitas delgaditas se derraman la sangre y puede causar inclusive esa amnesia. Bueno, hay muchos tipos de amnesia, no vamos a adentrarnos en eso, pero sí la amnesia ya está más cerca de una enfermedad mental, la amnesia como tal, o de un episodio de olvido muy fuerte, ¿no? El olvido psicológico, que es distinto al olvido traumático. El olvido psicológico es causado por una alteración del funcionamiento psíquico, ¿no? Alteración del funcionamiento psíquico. Es decir, por ejemplo, es muy fácil que olvidemos algo cuando hemos bebido, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos bebido o ingerido algún medicamento por ahí que nos hace dar mucho sueño, podemos olvidar las cosas más fácilmente por una alteración en el funcionamiento psíquico. Y eso puede deberse a un medicamento, puede deberse a nuestra alimentación, puede deberse a un episodio depresivo muy fuerte, la pérdida de un familiar, ¿no? Cuando perdemos un familiar, por ejemplo, es un momento donde nos quedamos en shock, ¿no? Cuando nos enteramos de que hemos perdido un ser querido, cosas que pasan, pues uno queda en shock y en ese momento olvida todo lo que estaba haciendo en ese día, ¿no? Se olvida de todo, porque evidentemente la atención se vuelca hacia esa noticia. Hay un tercer tipo de olvido y es el olvido fisiológico, que tiene que ver con los problemas en el desarrollo en ciertas partes del cerebro. Bueno, el olvido fisiológico ya tendría que ver con una afectación del cerebro, de la parte orgánica de nuestra mente, del cerebro. Si le pasa, obviamente, si le pasa algo al cerebro, pues va a haber un olvido fisiológico. También puede estar inducido por ciertos medicamentos, ¿no? O ciertas drogas que alteran el funcionamiento del cerebro. Pero ¿dónde está, podríamos decir, la esencia del olvido? Es que olvidamos el material que nunca fue codificado adecuadamente, ¿no? Es mucho más fácil de olvidar
aquello que no codificamos adecuadamente o que no procesamos bien en nuestra mente. Es por eso que cuando trabajamos los talleres de memoria, no solamente nos enfocamos en recordar todo, ¿no? Recordar, recordar, recordar. No, sino también practicamos con nuestra atención, nuestra percepción, buscamos objetos perdidos, inclusive hacemos esta gimnasia cerebral que también ayuda al funcionamiento de nuestro cerebro, esté más activo, ¿no? La actividad del cerebro. Porque es importante que cuando queramos recordar algo le pongamos una atención precisa, es decir, mayor atención. Lo que atendemos mejor, con mejor facilidad lo vamos a recordar. Vamos a hablar de algunas teorías del olvido, no muchas, en realidad solamente dos. La teoría del olvido por desuso, que quiere decir que obviamente, su nombre lo dice, ¿no? Desuso. Algo se deja de usar y bueno, se olvida. Cuando algo se deja de usar, se olvida. Como dice aquí, es cuando los recuerdos se debilitan, cuando no se utilizan. Si hay algo que está en mi memoria, pero que no lo utilizo, no me sirve para nada o simplemente nunca lo recuerdo, pues obviamente lo voy a terminar olvidando. Y está bien olvidarlo porque en realidad el cerebro, su trabajo es clasificar lo que es importante y olvidar lo que es menos importante. Si la información retenida no se refuerza mediante el uso, con el tiempo va desapareciendo hasta perderse, sobre todo la información que tuvo poca importancia, si no se repasa, va desapareciendo. No, me está olvidando de acabar. Háganle clic en el botoncito azulito para que podamos continuar. Entonces, aquello que no queremos olvidar, lo tenemos que usar más seguido. Les daba el ejemplo de un idioma aprendido anteriormente, se va a olvidar si no lo practicamos. Igual la música, creo que un instrumento musical, ¿no? Yo sabía tocar el acordeón, yo sabía tocar el piano, el órgano, la flauta, pero hace muchos años que no toco. Entonces, es probable que hayamos olvidado mucho de eso. Pero para no olvidarlo, debemos de practicarlo. A tratar de practicar entonces aquello que no queremos olvidar. Hay otra teoría también del olvido que también les he querido mostrar porque me parece que es importante tenerlo en cuenta, que sería la teoría del olvido por interferencia. Interferencia, ¿no? Su nombre lo está diciendo. Si algo interfiere con otra cosa, pues no va a ser perfecto, ¿no? Es decir, en nuestra memoria sucede igual. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo, captando cierta información, y por ahí suena un sonido muy fuerte, o están ustedes escuchando el taller, y de repente suena un sonido muy fuerte, un sonido que nos deja sorprendidos, ¿no? Y nos hace ponerle atención. De repente ya se olvidó todo lo que estaba diciendo, todo lo que estaban escuchando. ¿Por qué? Porque ha sido interrumpido, inclusive bruscamente, ¿no? Entonces, ¿qué dice esta teoría? Vamos a leerlo. Dice, para esta teoría del olvido, este se explica de la siguiente manera. La interferencia se da cuando un conjunto de información obstaculiza a otro conjunto de información. La información retenida se va perdiendo porque otra nueva va entrando y ocupando su lugar. Es decir, la información nueva va interfiriendo lo que ya se posee. En el transcurso de la vida, las nuevas experiencias nos hacen perder otras anteriores. La interferencia es más severa cuando se trata de elementos similares. O sea, mientras más se parezcan esas cosas, es más probable que olvidemos una y solo recordemos la otra.
Pero eso sería la interferencia, ¿no? Y según esta teoría, pues esto sucedería a lo largo de toda nuestra vida. Y por ejemplo, en la adolescencia tiene esto mucho sentido porque cuando ocurre, los jóvenes, los niños están en la adolescencia para pasar a ser adultos, pues en su cerebro ocurre algo que se llama la poda sináptica, que es en su cerebro, lo que está pasando es que empiezan a deshacerse redes neuronales que tenían que ver con los momentos de su niñez, ¿no? O los valores, principios, importancia de su niñez, la seguridad que tenía en el hogar, la comodidad que tenía en el hogar, y lo que empieza a tener mayor importancia para un adolescente es su integración dentro de un conjunto social más amplio, que puede ser el colegio, el instituto, el grupo de amigos, el grupo del barrio, es decir, tiene mucha más atención al grupo exterior. Entonces ahí puede estar sucediendo algo parecido a esto de la interferencia por la memoria. Olvidamos aquellas cosas que obstaculizan otra cosa, otro aprendizaje. Pero también es importante tenerlo en cuenta porque obviamente no podemos hacer dos cosas a la vez, ¿no? Aunque muchas veces decimos, pero yo sí puedo hacer dos cosas a la vez, yo lo estoy escuchando y a la vez estoy tejiendo, o yo le estoy escuchando y a la vez estoy cocinando, estoy haciendo otra cosa, estamos haciendo dos cosas a la vez. Sí, pero su atención no está plenamente en un solo lugar, sino que está yendo de la cocina hacia mí, o de su tejido hacia mí, ¿no? A no ser que esa actividad del tejido, por ejemplo, para muchas personas lo hacen en automático. Entonces, digamos que mucha de su atención estaría hacia mí. Mientras más automático sea aquello que hagamos, lo otro pues va a tener más porcentaje de su atención. Pero de todas formas, la atención va de un lado hacia otro, como una mesa de ping-pong, ¿no? El ping-pong va para un lado, va para el otro, va para el otro, va para un lado, así. ¿Se dan cuenta, ¿sabes? Entonces, la atención así fluctúa, va de un lado para otro, pero no está constante en un solo lugar, lo que puede hacer también que se olvide más fácilmente las cosas. Ya, para terminar lo que es memoria, para no extendernos mucho, vamos a ver aquí esto más. Dice aquí, las personas de edad avanzada habitualmente sufren fallas, sufren fallas de la memoria, no amnesia, dice. Claro, eso es lo que les quería o les mencioné hace un rato, ¿no? El olvido es totalmente normal, ocurre en jóvenes, adultos, en personas de toda edad. Si a usted le sucede el olvido, porque se ha despistado, porque estaba pensando en otra cosa, porque no puso atención, bueno, es totalmente que le suceda ese olvido. La amnesia ya es otra cosa. Pero definamos, aquí el olvido dice, las causas son muy variadas, en ocasiones relacionadas con problemas perceptivos y de la atención. ¿Ve? Cuando nuestra atención no está bien puesta en algo, pues va a ser mucho más fácil que lo olvidemos, y eso es algo totalmente normal. Pero ¿qué es la amnesia? La amnesia es una pérdida de la memoria que se produce a causa de otras dificultades mentales. Es decir, la amnesia puede ser el síntoma, ¿no?, de alguna otra enfermedad más grave, como por ejemplo el Alzheimer, ¿no?, que es un deterioro progresivo de la capacidad mental de una persona, ¿no?, de su memoria. El Alzheimer es lo que más se come la memoria, ¿no?, de una persona, como algo que se está comiendo ahí la memoria de la persona, y es tan grave que uno hasta olvida a las personas más cercanas a ella. Entonces, la amnesia como tal se produce a causa de otras dificultades mentales. El caso clásico, inmortalizado en gran cantidad de obras dramáticas, es la víctima que recibe un golpe en la cabeza
como consecuencia del cual no puede recordar nada acerca de su pasado. ¿Qué les va pareciendo entonces la amnesia? ¿Han visto ustedes esas películas, no? Donde hay personas que olvidan todo su pasado, ¿no? Tienen un accidente, se caen de cabeza y de repente se olvidaron hasta de su nombre. Ya está. Ese tipo de olvido o ese tipo de amnesia, en realidad ya vendría a ser amnesia, se llama amnesia anterógrada. ¿Por qué anterógrada? Porque se olvida todo lo anterior al evento sufrido, ¿no? Es decir, tuve este accidente y anterior a ese evento ya me olvidé todo lo anterior a ese evento. Bueno, ese es uno de los tipos de amnesia, pero existen otros tipos también, producto de muchos factores, bebidas alcohólicas, drogas, eventos traumáticos, inclusive en psicología, dentro de la rama del psicoanálisis, tenemos un tipo de amnesia por represión, y es que olvidamos algún evento traumático que nos ha causado mucho malestar, por ejemplo, cuando éramos niños, y lo olvidamos, ¿no? Lo bloqueamos de nuestra mente porque, ha sido un evento muy traumático. Lo dejamos olvidado, pero, pero está ahí, ¿no? Inclusive puede tener efectos en nuestra vida, ¿no? Ese evento traumático, pero lo hemos olvidado. Hay muchos tipos de amnesias. Mi intención no es llegar en realidad a describirlas el día de hoy, porque solamente nuestro objetivo ha sido hablar del olvido, repasemos rápidamente, entender de que el olvido es necesario, porque el olvido hace que las cosas insignificantes se olviden y que las cosas importantes se queden en la memoria. Eso por un lado. Ahora, el olvido también es consecuencia de que nuestra memoria no es perfecta. La memoria humana no es perfecta. No tendría que ser perfecta tampoco, ¿no? Aunque a veces sí quisiéramos que fuese perfecta. La memoria humana no es como una cámara fotográfica, no es como una videocámara que capta todos los detalles. La memoria puede hacer atribuciones erróneas, puede tener sesgos, puede equivocarse e inclusive recordar algo que nunca ha pasado. Así es la memoria, tiene errores. Eso es lo más terrible, porque a veces tenemos la sensación de recordar algo con mucha precisión. Normalmente tenemos esa sensación porque ese recuerdo está vinculado a una emoción fuerte también, ¿no? Una gran alegría, una gran tristeza. Entonces, las emociones también afectan al recuerdo de las cosas, a la memoria. Así es.